Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y bueno, a toda su audiencia, por supuesto. Y bueno, un placer Muchas compartir esta gracias. mañana con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana. A ver, el 13 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Qué es la depresión? O sea, ¿de qué hablamos cuando decimos depresión como un trastorno? Ok. Bueno, sí, ciertamente el 13 fue el día en el que se conmemoró esta lucha y creo que es una patología tan actual, ¿sí? Mm, Creo que de alguna u otra forma varias son las personas que han pasado y que están aún pasando por esta situación. Entiéndase de que también la depresión no es tan solo estar triste, ¿sí? A ajá. veces se confunde mucho. La depresión es un conjunto de síntomas. ¿Sí? Es una patología psiquiátrica, trastorno depresivo mayor. ¿Qué conlleva esto? No tan solo me siento triste, entonces ya soy depresivo, que hay que tener mucho cuidado, Bien. ¿no? Mucho cuidado, y aprovecho también el espacio para concientizar de esto, de ya identificarme con soy depresivo, ¿sí? Mucho cuidado, porque no son más que sentir una emoción. Ahora bien, para terminar de contestarte primero la pregunta de lo que es depresión, Sí. es un conjunto de síntomas, ¿sí? Que puede ser tristeza, muchas ganas de llorar y sostenida durante un tiempo, ¿sí? Mm, También pueden pasar otras cosas, insomnio o hipersomnia, o sea, dormir mucho o no dormir, descenso de peso o aumento de peso, cansancio, mucha fatiga, cuando nos sentimos así como, ay, es todo un conjunto, o sea, realmente la persona que pasa por estos episodios o tiene esta patología, ¿no? Sí, es como muy pesada. Entonces, O sea, puede siempre, también, sí, estos síntomas se dan en conjunto. Jamás, o sea, para hablar de depresión no los vamos a tener como aislados. sí, se dan, por ejemplo, es una lista larga, podemos decir tristeza, llorar, irritabilidad, podemos alteraciones del sueño, son varios síntomas, siempre uno o dos durante el día, ¿sí? Bien. Y casi todos los días, o sea, tiene que haber como una presencia muy fuerte para recién diagnosticar, decir, bueno, depresión. Y, por supuesto, obviamente, bueno, yo soy licenciada en psicología, cuando me encuentro frente a un paciente en donde sufre, en donde veo, observo, escucho que sufre estos síntomas, es ética mía derivarlo a un psiquiatra, ¿sí? Bien. Porque necesariamente hay que acompañar con medicación. Entonces, para también poder sostener un tratamiento psicológico, porque para sostener un tratamiento psicológico también el paciente tiene que ir al consultorio, tiene que tener ya ciertas ganas y por ahí la depresión no colabora, ¿no? Entonces, bueno, la medicación ayuda un poco a sostener el tratamiento. Después, bueno, también dificultad para pensar, para concentrarse, también son otros Ajá. síntomas, ¿sí? Como que la mente está muy dispersa. Pero Licenciada, bueno, siempre también es como una recomendación que eh, no identificarse a veces con la patología, soy bien. depresivo. De última estoy atravesando un episodio, estoy atravesando un momento triste, sí. Sí, decime, me Y, vas a preguntar algo. sí, a ver, en este tiempo recién nos decía que es algo que es muy actual, se está dando mucho en la actualidad, pero eso es porque hay situaciones en la sociedad o en la vida de las personas que están marcando mucho más y están llevando a que la gente tenga mucho más este trastorno, o es una situación que se daba antes pero quizás no se le daba la importancia o la lupa que se debía. Ay, qué buena pregunta, ¿no? Parto por decir que ha sido una patología siempre presente. Ciertamente, que es lo que me gusta mucho de este tiempo, en donde hay un despertar de la salud mental, en donde de repente es importante la salud mental, en donde de Bien. repente ya de por sí ir al psicólogo ya no es tan de locos, sino que, oh, wow, estás siendo responsable de tu salud mental. Entonces sí, hay como, digamos, ya no hay un mito, un tabú de hablar de depresión. Bien. Primero, sí podemos observar esto.
Después también hay un contexto, son patologías, diríamos, de esta nueva situación cultural. Vayamos desde el hecho, esto también, bueno, son, digamos, como, no dejan de ser hipótesis también de psicólogos y sociólogos que observan los vínculos. ¿Cómo se dan hoy los vínculos? Vos fíjate que la palabra hoy está muy menospreciada, está muy herida. Sí. Vamos, por ejemplo, al tema del celular. Cuando nos juntamos en grupo, cuando nos juntamos con otra persona, también seguimos estando con el celular. Entonces, la otra persona no me está escuchando. O, por ejemplo, esto que a mí me llama mucho la atención, los audios de voz. Y que encima, o sea, yo me sorprendía, ¿no? Cómo ahora también WhatsApp tiene la opción de escuchar más rápido al otro. Claro. Y es como, ¿hay alguien que me escuche hoy? Entonces, como no hay esos espacios en donde ser escuchado, en donde pueda decir algo, entonces, obviamente, todo eso queda adentro. Y eso va despertando la depresión, ¿sí? O situaciones en donde yo no pude sentir lo que sentí porque no había un espacio, porque no hay un vínculo que me sostenga. Hay que pulir mucho los vínculos, hay que dar lugar a la palabra. Eso también son desencadenantes, en donde la gente, por supuesto, anda más encerrada, depresiva. De ahí también tenemos estas nuevas, como, bueno, no sé si nuevas, porque de alguna otra forma siempre hubo, como las personas que llevan su depresión escondida. También es muy común, uno va a una fiesta, ve a esta persona X, ¿cómo andás? ¿Todo bien, joya? Y vos la ves bien. Y al día siguiente te enterás que, no sé, tomó una decisión difícil. Claro. Y vos la viste bien, porque también es el silencio, es cómo uno lo lleva dentro de sí mismo y no lo comparte, porque no hay vínculos. Y el vínculo, ¿cómo se crea? Un vínculo sano a través de la comunicación, de la palabra, vení, yo te escucho. Por supuesto es lo que yo promuevo mucho en mi consultorio, pero más allá de mi consultorio, en mis vínculos también. Con mis amigos, con mi mamá, con decir, bueno, mamá, me siento con vos, te escucho, dejo el celular a un lado. Yo escucho los audios y pese a que son largos, lo que fuera, yo no voy a adelantarte, porque digo, es tu palabra, es lo que me estás compartiendo y es importante. Y termino un poco con esto para darte la palabra. Se habla mucho, hay muchas cuestiones de salud mental en las redes, sobre que hay que hablarlo, ¿no? O sea, como que a las emociones hay que hablarlas, a los problemas hay que hablarlos. Sí. Y que eso también es una gran vía de sanación. Yo le agregaría, yo no diría tan solo hablarlo, porque a veces no solamente se necesita hablarlo, se necesita ser escuchado en serio. Bien. Entonces, eso también creo que podría ayudar, ¿no? Como a concientizar. Sí, decime. Y no, la última que quería hacer justamente que hablaba de las redes, la verdad es que hoy en las redes sociales encontramos quizás dos situaciones, o por lo menos desde lo que veo desde mi mirada personal. Por un lado, la situación de la violencia y el ataque, lo que se le llama el hate hacia alguna persona, y por el otro lado, cierto nivel de quizás humor que normalmente no se da o no estamos acostumbrados a tener hacia una persona, o que no todos se entienden, y que eso por ahí puede llegar un combo que a una persona que no está acostumbrada y que por, digamos, cuestiones de la vida y porque somos seres de la tecnología, se tiene que adentrar en eso y no aguanta pasar por esas cuestiones. ¿Cuál es el consejo o qué es lo que podría decir sobre eso? Disculpa, justo se cortó un poquito la comunicación, no terminé de entender bien la pregunta, ¿me podrías repetirla? Sí, licenciada, le decía que en las redes sociales se maneja quizás un humor muy particular y por el otro lado también una violencia bastante importante, sobre todo verbal en ese sentido. ¿Y cuál sería el consejo para las personas que no están acostumbradas a ese tipo de trato y que se ven, digamos, tienen que adentrarse en las redes sociales en un momento de la humanidad en lo que somos seres humanos tecnológicos? Sí, ok, ahora sí, te escuché. Bueno, primero hay no me acuerdo bien de quién había escuchado, no quiero robar frases, pero no es lo mismo una libertad de opinión que una libertad de agresión. Entonces yo creo profundamente que eso pasa mucho y se confunde mucho en las redes.
¿no? Sí. En donde de repente mi opinión está agrediendo lo que estás diciendo, entonces ya no es, bueno, hay libertad de opinión. Hay libertad de opinión, no libertad de agresión. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? De entrada eso, como para recomendación, hasta para uno mismo, que por ahí se arrebata en querer comentar algo, en querer subir algo, y no piensa en el otro, ¿sí? O dice, estas son otras preguntas que se pueden sumar. ¿Esto suma? ¿Por qué voy a decir esto? Como para cuidar un poco el ambiente o las redes sociales. Luego, la persona que por ahí sí entra en las redes y se topa con todo esto, se habla primero de una desintoxicación de las redes. O sea, si hay alguien que publica cosas que a mí no me gusta, que a mí no me suma, lo saco, lo dejo de seguir. Se habla mucho también de la nutrición, de la salud. La salud no es tan solo qué es lo que elijo para comer y qué es lo que no, sino también qué es lo que elijo para ver, qué es lo que elijo para leer, qué elijo decir, qué elijo escuchar. Entonces, también pasa mucho eso por las redes, y en las redes hay como una contaminación de información, o sea, un arrebato de información. Entonces también creo que hay que hacer de vez en cuando, como quien me dice, una desintoxicación de mi red. A ver, vamos a ver, esta persona me suma su contenido, no, sí, me despierta esto, lo dejo de seguir, tan Bien. Simplemente como eso. Porque también hay que entender, o ayuda también, ¿no?, a esta situación, que el otro habla desde su realidad. De ahí yo soy muy creyente, pero no pasa tampoco por una cuestión de fe, ¿no? Pero que esta frase, que no vemos la realidad como es, sino como somos. Entonces lo que yo estoy diciendo de mí tiene que ver conmigo. Lo que el otro está diciendo sobre algo tiene que ver con esa persona. Claro. Entonces también eso sirve mucho como para poner límites y entender que esa persona lo está diciendo desde su historia, desde su emoción, desde su realidad, que vaya uno a saber qué es lo que está pasando. No es justificación para que uno libremente, insisto, ¿no?, como en la primera parte, para que uno libremente vaya agrediendo, diciendo de que da su opinión y en realidad está haciendo o está haciendo uso, entre comillas, de su agresión verbal pasiva, ¿no? Más allá de que también todo lo que te había dicho de este despertar, un poco de conciencia, de ese despertar de la importancia de la salud mental, también de vez en cuando nos hace que estemos un poquito medio susceptibles. Claro, claro, Y sí. hay que, pues dicen, ay no, y se habla de la era, no me sale bien la palabra, generación de cristal. de la generación de cristal, Sí. y que no, si vos decís eso a mí ya me ofende. Está perfecto, porque creo que estamos aprendiendo. Me parece que como sociedad estamos aprendiendo, entonces de repente, en una época en donde decíamos todo, en donde no se hablaba de esto, nos vamos como para el otro extremo, en donde, bueno, hay que tener mucho respeto. Pero yo creo que ya vamos a llegar a un equilibrio en donde pueda fluir más, en donde se pueda entender que el otro es otro, que el otro está hablando desde su realidad, Sí. que el otro está dando su opinión. Mientras tanto, yo puedo poner límites, que es también otro tema que hablan mucho en las redes, la capacidad de poner límites. Sí, sí. Y sí. la verdad, licenciada, que ha sido muy amable y ha sido muy clara también para que la gente pueda llegar a comprender sobre este factor. Y bueno, el último allí también hablando un poco de las redes sociales. Le agradecemos mucho por este tiempo para la radio. No, pero por favor, muchas gracias a ustedes por este espacio. Y bueno, también, dicho sea de paso, dejo, como quien dice, el chivito para seguirme en mis redes, Sí, sí. @psicojulijua, psico así como psicóloga, y bueno, la verdad es que muchas gracias. Insisto que poder hablar, tener estos espacios en donde la palabra circule con conciencia, con intención, hace muy bien, y bueno, los felicito y los seguiré acompañando acá mientras hago mis tareas. Así que bueno, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, licenciada, que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. La palabra de la licenciada en psicología Julieta Juárez, hablando sobre este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.